Y a Fede le mandé, le dije, Fede no me responde desde el 14 de mayo. 3 mensajes le mandé y me debe plata. Delphi, que es una de las fotógrafas, que es la que me empezó hablando a mí. Sí. Nada, viste, le mandé. O sea, ponele, el fin de que acá, ese de 5 estuvo cerrado, ese, viste, me avisó. Sí. Ay, me avisó. Así, tipo, no laburé, mandé mensaje, tipo, che, este fin de ahí, porque aparte, claro, no me avisan. Era viernes ya, yo tipo, ay. Me terminé mandando a todo el mundo, que quedé con una densa hasta que Delphi me respondió, me puso, hola, qué sé yo, no, mañana no hay, qué sé yo, bla, bla. Ok, bueno, bien, qué sé yo. Pero yo me quería matar porque acá ustedes jugaron. Sí. Entonces en realidad dije, trasladamos la sede. bueno, pero digo, hubo partido y pude haber tenido, ¿entendés? Unas horitas. Y de la nada, 2 días sin laburar. Al fin de que le sigue, viste, se hace jueves, le mando un mensaje a Fede, che, ¿qué onda para este fin de algo? Nada. Viernes, a la noche le mando a esta piba de acá, Delphi, che, ¿qué onda este fin de ahí? Y me respondió que no, que bueno, que iba a ir ella al final, que no sé qué. O no, yo le mandé el jueves y me respondió el viernes, no sé, algo así, muy colgado. Y yo le digo, y nada, llega el sábado, y yo estaba maquinando mal, ¿viste? Dije, no sé, algo pasó, porque digo, no sé, algo hice, ni idea. Pará, porque termina acá. Se hace el sábado, yo me quería matar porque no tuve, o sea, el fin de pasado, 2 fines de semana sin laburar a mí me mata porque son como 400 lucas menos, ¿entendés? Bueno, nada, yo estaba del orto, cuestión le dijo, bueno, no me voy a hacer la cabeza porque me respondió esto, qué sé yo. Sábado a las 8 de la noche le voy a responder porque no le había respondido, porque me había respondido retardo el viernes. Abro WhatsApp, te han eliminado del grupo de Liga Núñez. ¿Qué? ¿Ya no estás más ahí? No sé, porque agarro y le mando, le digo, che, ya, ¿qué onda? O sea, le dije, bueno, gracias por responder. ¿Qué pasó algo? O sea, sí, de aparte le dije, viste, con la mejor siempre, le dije, mirá, si pasó algo me lo podés decir. Por no decir, decímelo, porque ya van 2 fines de semana de que nada y yo me quedé sin laburo. Y si pasó algo me chupo un huevo también, pero es como, o sea, a mí me importa tener laburo, ¿entendés? Y si no te avisan ni por sí ni por no nada, es un embole. Otra. Cuestión que nada, me responde al otro día, dije yo, me dice, no pasa nada, fui yo, qué sé yo. O sea, porque fue ella a sacar porque había menos sedes ese día y bueno, tienen prioridad los que están hace un montón, que me tienen en cuenta, bla. Y bueno, así como todo muy pintado. Pero yo nunca ver por qué me sacaron del fondo. Probablemente me fui, pero... Porque no estaba acá. Pero para, ¿le dijeron ese mismo día en ese momento? Sí, primero le habían dicho que, no sé, como que, viste, se acercaban, no, eso le acercaron. Y bueno, y ella dijo que sí, pero después le dijeron que no, que iba a ir una piba, no sé, que creo que es esa la piba. Y después... ¿Me lo pidieron para ese día o para en general? No, creo que ese día. Espero. Pues no si ya era en sé, general, ya no tipo, sé juro los que les mando horarios. mensaje, no me interesa nada. No sé los horarios. Son demasiado desorganizados, pero Y posta, muy después, desorganizados. bueno, le dijeron, sí, al final no viene la piba, todo está disponible y ella le dijo, me libero a las 6, no había sido nada así. Entonces ahora, como que estaban de 2 lados, en un momento Gaby quería una foto y no estaba. Igual la entiendo, hubiera hecho lo mismo tú. Pero igual pues también estaba un montón de horas también. Sí. No es que estaba un día solo y... Pasa que allá está en el Twitter. Sí, Es una cosa muy distinta. Por eso a mí cuando vi el mensaje en el grupo me quedé tipo de cara porque dije, mirá, no hay tema de infidelidad, hay cosas que es laburo y es plata y la aposta que el otro paga más, mal ahí. Qué sé yo. Igual entiendo por dónde va la bronca, porque no es eso tanto, es más como el... Si los otros se quejan de algo y después lo hacen ellos, no claro. podés. Aparte que busque gente por su lado. Claro. No que de la misma sede empiece a buscar gente de esa sede. Claro.
Igual tiene sentido que busquen esa sede porque, qué sé yo. Pero, o sea, para mí el problema es más que nada de que si o sea, ellos se quejaron primero Claro, de ellos que se hacían eso, no lo hagas. ¿Entendés? que un par de cuando yo entré había gente de esa de liga acá. ¿Qué? Había gente de liga trabajando con nosotros. Sí, sí, los que graban. Sí. Sí, 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 eso sabía. Pero... O sea, el mensaje mandó filmador. Sí, sí, yo por eso... Igual yo primero leí fotógrafos, dijo, uy. No, mandó filmador. Sí, sí, sí. Pero imagínate, yo estaba con todo eso, que me habían sacado, y qué sé yo, lo que faltaba era que me manden de acá, che, por infierno. No te vamos a llamar más. No, y encima muere. Y que muere la voz. Sí, que me había dicho. No, se asustó. No, se asustó porque justo justo se encontró con un conocido que había cruzado con ella. Sí. No sé, en una juntada de médico, no sé qué, era una previa y después. ¡Concha tu madre! Bueno, y como que es un médico que está siempre acá, amigo mío. Sí. Bueno, y le dijo, bueno, como Moreno no está los domingos acá, Sí. hay otro chabón, otro médico que está solo los domingos acá. Entonces ese día lo tienen libre, entonces le dijo, si pueden, bueno. Bueno, y justo ese mismo día, Claro. otro día mandaron eso. Y así como, La agarré un avisaron. calor, me preguntó a mí, ¿qué pasó? Es que boludo, yo estaba igual. Y Martín no estaba. No sé. Y... Martín, ¿viste la fotógrafa? Sí, Martín. Y es mi mejor amiga de repente. La vi una sola vez en mi vida y no la saludé, pero después de eso nos volvimos a vestir. Y le mando un mensaje por parte de haber subido una historia sacando allá. Y le digo, che, amiga, pero escuchame, no vos viste que el mensaje. Y me dice, ay, fue no. más por la situación, me imagino. Obvio, es que re bueno, pero imagínate que yo no tenía contexto. Claro. Y dije, ok, ayuda. Y le mandé, ¿viste? La puta madre. Bueno, ya fue. Es raro igual que Martina no esté en el grupo. Yo le dije, porque aparte tampoco hace tiene... 1000 años, dicen. Es que tampoco tiene el coso de los horarios. Yo le dije, pedile a alguien que te autorice el mail y ya está. Pues me dice, siempre, me siento re zarpada porque todo el tiempo le insisto a alguien, ¿viste? Como para que Claro. decime si voy, decime si no. Le dije, yo ya pasé por eso, pedí que te autoricen y ya está. Pero bueno, nada. Y ahí nos quedamos re hablando y estábamos tipo, bueno, mira, ya, no sé, cagándome de risa, evidentemente calculo que no. No, pero fue por eso. Sí, ¿qué paja eso, güey? Sí. O sea, ¿qué paja que sean...? Igual tal vez si fue solo ese momento no lo habrán hecho de maldad, así de corte de... Nada, necesitaban, simplemente. Y no sé. No sé, yo ya les agarré bronca, no puede ser tan mejor ahí solo. Igual mañana voy y laburo, por suerte, pero no acá. ¿Dónde vas? Puerto Madero tengo. Y de allá después me tengo que venir hasta acá. Desde las 11 hasta las 6 allá y desde las 7 hasta las 11 acá. Agarrar otras manos. Es re trasmano. No, yo rezo porque alguno me una mata. mierda. ¿Qué te tomas después? No, un Didimoto y el 10 lucas voy a tener que pagar seguramente. Frío encima. Hoy vine en Didimoto. Decí que es a las 6 de la tarde, tipo de noche. A mí me encanta aparte. Igual de noche. ¿Qué? Ya está casi de noche va a ser. Sí, hoy vine a las 7 y era de día. Era re de día. Yo vine a las 7. Yo vine a las... yo vine a las 6. Mañana Claro, vengo a las 7. irte a las 6 vos. Yo vine a las 7. Gaby. No, Gaby. Mañana me toca a las 7, ¿no? Yo ya estoy traumada, yo por las dos vuelvo a preguntar. A las 6. Me mato. No, a las 7 creo. Las primeras horas la tiene 9 creo. Sí, por eso. Pero siempre me mareo cuando un día me toca a las 6 y el otro a las 7. Claro. Solo. Sí, Vigo. Fuerte.
Acérquense, acérquense. Muévanse. Otra. Igual yo creo que voy a empezar a buscar algún torneo cerca de mi casa, porque ya me tiene harta las 2 horas. ¿De qué? Me tiene harta tipo las 2 horas de viaje, no tener fijo. Va, acá sí tengo fijo, o sea, sí, voy a quedar acá, solo en este torneo es como, bueno, sí, siempre por suerte fijo, siempre me avisan, viste el juego, todo, o sea, en ese sentido buenísimo, pero de plata en los otros que... Aparte de eso, o sea, todos los fines de semana me da bronca eso, porque me están hablando tipo todas las semanas por distintos. Y yo le digo, no, porque el fin de semana tengo fijo, estoy fija. Y que hizo como a 3. La quemaste. La quemé, boludo, no me llamaron 2 fines de semana seguidos, me quería morir. Y aparte nosotros, viste, ponían el precio. Claro. Le decía 12 lucas por cancha. Falta. Pero bueno, la cosa que como era menos sobre todo era como, bueno, me conviene ir a donde esté. Ya está. Fue raro que te hayan eliminado. No tiene sentido. No entiendo eso. ¿Qué sé yo? O sea, hoy les quería decir, pero me cagó el hola Sí, chicos. te hiciste la copada al pedo. Vos tenés que ir de frente. ¿Qué les digo? Pero también pasa que si vuelvo ahí, ¿Y mañana no está para ellos? sí, pero en el otro, que no tiene nada que ver. Puedo no ir. Ah, Sí, no, lo grupo te juro que me quedó tipo barre. Aparte grupo la más ese que es copada de uno- todas. es uno que hace de acá. No, del frente. Ah, de frente. Aprovechá el espacio que hay ahí. ¿Qué para el Tano? ¿Qué? ¿Qué para el Tano? No, ahí sabes cómo mando un mensaje en la chica. Mañana la puñalada, ¿no? No, con Dani todo bien, es que a mí no me importa ella, es como, o sea, a ver, en cualquier laburo, si te Paco. quieren usar o lo que sea, avisan, tipo, che, escuchame reina, y de repente no venís más. Bueno, gracias, algo. Aparte de eso también, tipo, a mí me jodió porque digo, ¿para qué me decís que estás fija? Tipo, te necesitamos fija, si después de la nada pasa con el juez, ya no. ¿Qué pedís? Había 2 en la bolsa verde, ya la sacaste. Acá hay uno. No, pero eso no. Ah, veo. Quedó grande el Dale. Juan Callado, dale. Una cancha, una pelota buena, otra cancha 2 buenas y otra una sola. O sea, ¿Qué pasa que está haya peleando de tanta 2 buenas, pero yo. putería, boludo? O sea, me juro, me da una bronca. Aparte, Marto me contó una banda de cosas, tipo de los que los otros torneos dicen de... ¿Acá? Son todas malas. Ningún, tipo, ningún torneo. Tipo, siempre que digo, no, yo empecé en Igual tal. que se lo diga. No, con Liga no. A mí todos igual, los juegos que estoy. Liga y triple. Pero. Bueno. Y no sé. ¿Estás muy jugado? Marto no sé Está cuál bien, será, yo para pero- no usarte sí. que Esta sí, o Marto sea, me si ya dijo. está, me voy. Bronca porque siempre le rompemos la bola. Sí, Ah, ya- listo, listo. es que ya Está sé, yo bien, hice era como por si lo parte. tenías vos. Entonces, No, no, como, sí, bueno, tengo yo para que te lleves una más. pero... ¿Seguro? Pero al mismo tiempo, viste, cuando dices, ay, qué paja, igual, tipo, porque... O sea, yo aparte no lo digo de mala onda, yo digo, no, yo empecé en tal, y ya piensan que, claro, no vas más, y te dicen, ay, sí, no, la peor con esto. Uno, no me importa. 2, no sé. O sea, pero siento que debe ser con todos, ¿entendés? Ponele, yo no escuché muchas cosas malas de Liga, pero de mi parte, la verdad que es de los peores. Una organización de mierda, boludo. A mí a
veces una vuelta, viernes 3 de la mañana me manda, ay, mañana tenemos, tipo, ahí te paso los horarios. Y era sábado a las de 11 a no sé qué. Y yo tipo, Y si no está durmiendo, claro. Claro, pues aparte, yo tengo 3 horas de viaje, boludo. Tipo, me levanté a las 10 y ya está. Tipo, no, disculpa, no voy. Mudate más cerca, boludo. Dale. Ahí va. Es una opción, esa. Sí. No, por eso me da una bronca. Yo igual a esta piba le dije que yo hoy. Le dije, mirá, amigo, me avisan el jueves. O nada, yo los fines ya no. O sea, a no ser que justo el fin de tenga algunas horas libres. Y me preguntan y bueno, te digo, pero si no, no. Claro. Pero me da bronca porque era fija. Con el frío encima. Ahora se calentaron una banda. El pelotazo de siempre. ¿Sí? Fue ahí. Fue ahí el pelotazo. ¿Ah, Juanchi o otro? No hay mucho que hacer, Por más caliente que esté. se te tiene que pasar. Pensé que me había. Un pelotazo normal, Fíjate que sí. me Bueno. haces unos masajitos. ¿Qué hagan? No soy un masajista. Es cierto. Todo por medicina, Medicina. Había técnica ahí, así que déjame hablar. ¿Cómo es tu nombre? Suyai. Pues ya me da pena decir todo el tiempo Doc. Y sí, Doc. tendría que aprender los nombres del staff. ¿Cuánto habré tardado yo en saber tu nombre, boludo? ¿Por qué? Vos te confundías igual. ¿Vos te Bueno. confundías con quién? Con Con Gaby. Gaby. Gaby y Ale, era como que siempre que veía a alguien cerca era como, ¿cuál era? No son nada parecidos, no son Nada. una mierda, pero... Hace un ratito le dije a Ale a Marce, pero no sé, me salió... Bueno, y igual a Marce jamás me aprendí su nombre hasta, no sé, te digo que un par de meses. Está reciente. Es que tampoco lo veía mucho, Marce antes se iba. Claro, no estaba tan fijo. Claro, y ahora sí, se queda y charla y todo. Claro. De Charo sí me acuerdo, si me acordaba. Bueno, no sé, es que tampoco hay tanto staff. Pero bueno, me cuesta, sí. Con la puerta, Vamos con la espalda, seguilo. ¿Valen no vino más? ¿O sí? No, Valen ya está en San Pedro haciendo la Mira. cosa. Viene nada más para ver al novio. Pero viene No busca una laburar, pelota, ¿o pero se cayó, me parece. ¿Qué? No, boludo, está allá Marce, boludo. Aparte yo que lo fue a buscar allá la... Tienen una gasa, algo que se desangre. Yo esto no me lo pateen porque tengo un lente. ¿Qué está diciendo? Lo de Valen, Ah. que viene a ver al novio. Pero, o sea, aprovecha, viene y labura. No, yo no laburo. El otro día vino, hace 1000 años no venía. Sí. A ver el... gol. Por cada una gol. Ahí está Tute. Tute. Tute, boludo, me empezó a responder las historias. No, pero me Tute, empezó a responder Coca. la historia de cuando me... Boludo, ¿viste? Sí. Ay, ¿cuándo? No sé, como para salir y yo te Tute. Te agradezco, ¿eh? Yo pensé que sí.
Igual hace mucho no subo fotos con una vez. A ver, se está invitando a otra piba a salir, calculo que no No sé. sé, yo lo hacía eso. Cambio, juez. No, pará que está. ¿Cómo odio a los varones, boludo? Qué bronca me dan. Por yo nunca más la vi a la mina de botinero. Así que no creo que... ¿Vos hacías eso? Ay, qué bronca me dan los varones, por Dios, posta. Facundo seguro también. Sí, él sí, callado. Sí, sí, sí. Que come Y todo callado. esto que juegan acá, también. El que come callado come dos veces. Uno viene acá y se le van las ganas de... Ah, te joder. Argentina y dudar. Facundo sigue callado. Está arreglando las... Facundo no emitió una sola opinión. ¿Yo? Ah, ahora se hace el boludo, mirá. Ah, Mirá, no mirá, estaba todos escuchando. iguales, Estaba boludo. laburando. Todos iguales. Decirle que sí. No, Pero no mandaba muere, ¿no? peor. Vos decís Él que no. quería que entre con él, ¿no? No hice nada en toda la tarde. ¡Usa! Uno cada la vuelta, vale. Sí. ¡Sí, Domingo! Dale. Ay, boludo, no sabes. Antes me pasó un mate que estábamos allá y casi se me cae, pero de lleno en la cabeza de Charo. No sé cómo lo agarré y estoy con los guantes de... Claro. Y lo terminé agarrando tipo así. No, también la banda. Aparte yo sentí que se me reía. Dije, Que pueda llegar a apuñalar, Charo. sí, obvio. Pero era Saca lo un cuchillo mínimo. no sé de dónde, pero Normal que es feo que se te cae agua hirviendo. hirviendo encima todo el mar. Mate ese te cae acá y te parte la cabeza. Sí, también. Claro, boludo, qué pesado. La noqueaba. Un chichón, No, si lleno se de desmayaba, yerba tal vez zafaba. Se me iba corriendo. Ahí, Sergey. Hiciste uno más nada más, ¿no? Sí. Estás demasiado brigado, boludo. Estás pelotudeando con él. Perfecto, Puma. Bien. Guarda la vuelta, Puma. ¡Volvé, Sido! ¡Ahí! ¡Bien, Juanche! Dale, ahí está, volvemos a organizarnos, dale. Bien, ¿te aprendiste? Se llama mi exnovio. ¿Eh? No, dije otra cosa. No me voy a olvidar ese nombre. ¡Bien, amigo! Pues yo no me sé ninguno son los de mañana. Ya lo vi como 7 veces. ¿De qué? ¿Los nombres? Debería no sé. No sé ninguno. No tienen. Boludo, hoy cuando estábamos jugando acá y estaba el árbitro allá, escucho, ¿qué onda, traidora? Basta. Arma. Este de Gio. ¿De quién? Gio. De los jardinos. Se lo zarpé. No, me quedo más posible. ¿No tenés gorrito? Lo que pasa es que si me pongo esto no escucho nada porque esta rompe viento, ¿viste? Que no escucho ni silbar, nada. Y bueno, boludo, ¿para qué? Ah, bueno. Encima que no hace nada, está conmigo.
clavé 3 a las 5 de la tarde y todavía estoy lleno. El carro no deja más ni que se me quede. Con el tinto. ¿Crees? Pero, pará, ¿esa de carne tiene cheddar o no? No. Viste que a veces le ponen trago bueno con él. A veces le ponen Aunque no como, no sé qué puede traer. Claro. ¿Sabes lo Onda, que no es el puedo cheddar? ver. No Pero puedo la de ver. acá, boludo, le manda cheddar. Y bueno, pero No, vos pero que eso es puedo una saber qué hamburguesa. tiene. La cheeseburger. No, dos zarpadas, Son asco, boludo. El otro día trajo el novio de Andre ahí gratis. Comí la mitad y dije, No, pero las de acá te estoy te diciendo. estoy diciendo la mitad, son un asco. No, tan zarpadas, no sabe nada. Es un asco, boludo. Ella come y es un asco. Si Y preguntale a Charo, vos, no sabe nada. Es un asco, boludo. Zarpadas. Claro, toma un montón de Esa, Charo toma mate dulce Todo. con yuyito. yo tomo con suyo. El otro día me vino con la yerba de naranja Sí, no, rarísimo. con azúcar, no sabe lo que fue. Vamos, dale. Fue la de- Yo lo probé, boludo, pero cuando yo estaba... Ay, no, se me fue. Ah, mira. Un drogante. la cara. No entiendo porque decía después vuelven a oler. Onda, si no te gusta, No, es que son adictos, boludo. ¿qué es? No sé, un algo. Al romero. Claro, es romero. A los gatos romero. Sí. ¿Quieres ir a Paraguay? Igual o papa al gancho o papa al agua. Ah, solo papa cancha. No, si no me avisaba. Creo que puedo buscar algo después. Ya viene un toque. Si querés ir a Para buscarlo, todo. Ponemos una empanada. Sí, sí, sí. Por eso el... Yo te lo decía todo ligado. Sí. Ay, boludo, mira, estoy resistiendo. Mira, me traigo otra cosa. ¿Sabes qué? 2 y medio. Sí, también. No, pues vamos a traer algo que tenga... No, este está doliendo. ¿Viste donde duele lo helado está? Me mueve los pies. Eso es raro porque los borseos generalmente son calientes. Salieron 13 lucas, boludo. Es de tela. Es símil borseo. Igual, boludo, pará, o sea, están re bien. Yo no puedo creer lo que salieron. O sea, estaba ese fin de justo y estaban en Avellaneda. Y lo vi. Y dije, ay, qué lindo. Che, bueno, ¿cuántos son? 13. Dámelos. Y me los pruebo. Son mi talla y dámelos. ¿Cuánto pasó? 27 y medio. La patita de bebé. Nada, está re bien. Para lo que mido está bien. Para mí es de 35. Ahora calza 36. Esa es patita de bebé. un partido con 6. Pero me dijo que no. Cuando en qué quedan. No, Todas es, dicen que es no. patita de bebé. Pues ya ¿Cuánto ni mide? tu altura digo que tiene. Por eso es raro que 36 es más de nena. Yo era 35 cuando tenía 12, 13. Así que es de nena. Ya después a los 15 ya se te queda ahí el pie. A mí me sigue creciendo. Todavía tenía. ¿Los chicos cuánto es en general de las 40 patas? y 41. Depende Claro. de la altura, obviamente. Sí. 41, 42. Mi prima es 46. ¿Eh? Sí, ¿Tu mi prima? casi prima. ¿Cuánto mide? 2 metros. Casi. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Juega al básquet o algo? No, ¿Usa esa estatura para algo? no. Es ideal. Sí, pero no le gusta. No, es profe de educación física. Típico. Pasa que mi padrino mide 2 metros algo y Claro. todos los tipos le salieron así. O sea, todos los, o sea, O los es otros una dos. paja, Sí. Onda, no encuentra nunca talle, ¿no? Onda usa Pero igual zapatilla sí. deportiva de Va, de mentira, hombre. compra ella no encuentra. Claro, por Ellos eso. sí, sí. Sí, sí, sí. Onda, se te termina comprando capaz que zapatilla de hombre. Sí, igual vive en el sur, así que vive en Borcegos. Claro. Así que no le cuesta mucho. En Chile me dijo que consigue mucha mujer de su talla. De Chile como Estados Unidos.
Juanchi, Juanchi. Pues cambio. Ahí, Puma. Ahí va. Buena. Ahí, bien. Vamos, Tano, volé. Mirá. Vamos, por vos. Dale. ¡Segundo! ¡Está, Chueco, saca tarjeta, Chueco. 15. Atentos, 1 con 1.
¡Guarda! Amigo, puede ser, yo no pelotudo. Boludo, lo está quedando puteada, ellos nos pegan 5 patadas, el Chueco no reparte, boludo, no sé qué. A Félix sacó la primera jugada. No, mañana hablamos de algo. Una foto artística. Sí, es que decía ahí. Arranca. Vos seguís así. El tema que se ¡Vení, va Puma, el moviendo. Puma, el Puma! ¡Bien! ¡Puma! No, horrible. Deja, es mi cámara que está corriendo. Lo que pasa es que tenés que fijarte bien ahí. Estoy medianamente enfocada. Nunca más me viendo ser artística. Ya, me quedará eso. Qué una hora más igual, ¿no? ¡Pica, Cho, pica! ¡Juez! ¡Dale, juez! Tira amarilla, juez, tira amarilla. Viene, generalmente va a... Tira amarilla, juez. Estamos con uno menos. No podemos jugar si lo echamos roja. ¡Dale, muchachos! ¡Saca la mierda! Estamos solo, boludo. Todo menos. Ahora sí. Estamos solo acá, no te ven a comer. Digo, ¿qué? No voy por ahí. Son dos, ¿qué pasa? Vamos, arquero, dale, Juan. ¡Cambia! ¡Dale! ¡Vos! Fago. Juez, cambio. Juez. Cambio, juez. Ahí fue a apagar. Calculo que sí. Yo quiero ir al buffet, pero capaz se aprovechó para apagar. Lo que pasa es que vino atrás, bueno, para mí se me fue el
Leicester, bueno. ¡Solo! No, agarré lo que tenía, boludo. Pasa que fui al cine y volví y 45 estaba recién en mi casa, boludo. No tenía nada. Todo lo que no venía a ¡Dale, una, Chueco! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Abrilo, Chueco! ¡Dale, hijo! Muchas gracias. Ah, no, tranqui. Está bien, hacete el juego. ¡Linda, linda! Bien, Mingo. Dale, dale, una más, dale, dale. Bien, vale. Siempre me dice ruda, ¿viste? Claro. Este tío me quiere que lo venga a ver. No, Sí, Juanjo, pasé. ¡Durex! Vale. falta. ¿Te puedo pedir la bocha para patear? Ahora te voy a buscar una. Dale, gracias. Dale bien, boludo. Estamos con dos nomás. Una chota, bien no. Eso se la di a los chicos de Florestino. Ahora le voy a preguntar a Gaby si está libre y que trae uno. Bueno, que Amigo, ¿las pelotas tienen de más? ya estoy mandando para que vengan a dar una pelota. Solo, mirá para arriba. Quieto, bien. ¡Segundo! ¡Arco! Segundo. Decía, ni bien llegó, tuvo que atender a uno, ¿viste? Facu no atende. Tenía que jugar. Ahora juega. Claro, saca. Le voy a cobrar después. ¿Vos estabas sentencia antes? Tenés segundo. Pero si no venía yo, no podía cubrir. Si él no iba a jugar, no tenía arquero. Si no tenía arquero, estaba todo mal. Como vivo cerca, tampoco. Sí, te lleva otra.
sin otro. Que está mirando el salvador. Murió. Estoy tomando de las, Horrible, era de una las 5 de la película. tarde estaba tomando. Ah, ¿viste? ¿Qué? Para algo tenés ¿Qué que me servir, decís? si para el mate no servís. Ay, algo está mal puesto acá. Esto. Pará. ¿No sabe poner un S? No, perdón. Dale, ¿lo dejo vos? ¡Segundo! ¡Segundo! Sí, sí. Sí, está. Vení, Jean. Vení. Suelta, no.